Ya. Entonces lo que les decía es que siempre vamos a tratar de dar un sentido de cada símbolo y del conjunto de símbolos interrelacionados que queremos interpretar. Por eso, por ejemplo, es necesario que nosotros no abordemos el 100% de un escenario, por ejemplo, sino que solo nos concentremos en algo en particular para poderlo analizar, porque ampliar ese espectro de interpretación quizás nos lleve a confusiones. En comunicación, menos es más. ¿Por qué? A lo mejor, si nosotros decimos, vamos a hacer una interpretación de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, en ese contexto general hay bastantes cosas que ustedes ya lo han visto. Está, por ejemplo, la parte intangible, como es todo el proceso de cómo se construyó, cómo se fue conquistando la idea y se fue cristalizando más que nada ya esa idea de tener universidad en nosotros, por un lado. Por otro lado, la imagen corporativa de la universidad, los colores, la infraestructura, las autoridades, los estudiantes, las canchas, el museo, la biblioteca. Entonces, si usted se da cuenta, cuando queremos abordarlo de un todo, no sabemos por dónde empezar, pero sí haya. Entonces, en la universidad vamos a analizar la imagen corporativa. Solo será la imagen corporativa. Solamente vamos a analizar la carrera de comunicación. Solo vamos a analizar la carrera de comunicación. Entonces, en esa ponderación, siempre vamos a necesitar algo puntual, algo específico. Por eso dice acá, señalar qué símbolo está en cada eje de contradicción, es decir, identificar qué símbolo genera contradicción. Ojo, no oposición, sino más bien contradicción. Por eso es que este cuadro semiótico de Greimas es muy interesante de analizar y es una nueva tendencia para poder analizar e interpretar. Tenemos que saber qué es una oposición, qué es una contradicción, los colores, las dinámicas, las texturas, la estructura. Buscar cuál es el símbolo que surge en el cruce de esos dos ejes. Y no sé si esta parte ya la habíamos explicado, pero sin embargo, pues ahí nosotros teníamos este cuadro que se asemeja a un plano cartesiano, donde nosotros tenemos 4 ejes, ¿verdad? Entonces, 2 que son planteados a partir de un escenario y 2 que contradicen, ¿sí? Lo que pues en primera instancia habíamos planteado. Por ejemplo, del lado de acá está la euforia. Una contradicción es la disforia. Por ejemplo, arriba tenemos lo religioso, abajo en cambio tenemos lo sagrado, lo profano. Entonces, por ejemplo, ahí si nosotros vemos qué es lo que ha estado ocurriendo, cómo lo podríamos desagregar. Uno de esos es, por ejemplo, tener vida, pero a lo mejor para nosotros la contradicción es la muerte, pero no necesariamente es así. La vida puede ser la contradicción no vida. Es más, ¿cuántos de nosotros no hemos utilizado esos términos en relación a expresarnos? Vida para nosotros es gratitud, estar vivientes, triunfador, algo que está arriba, alegres, juntos, presencia, Navidad, pero no vida, no necesariamente quiere decir muerte, sino alguien que no tiene mucha gratitud, que pues prácticamente vive al día a día, no tiene metas, no se tiene ese espíritu triunfador, que no está arriba, no está alegre, no está junto, no es presencia y bueno, y algo relacionado a la Navidad. Entonces, esa parte es la contradicción. Muerte, en cambio, material, algo deprimido, abajo, ya algo que está realizado, ausente o la oscuridad, y pues lo contrario es no muerte, no inmaterial, no deprimido, no abajo, no realizado, no ausente y no oscuridad. Entonces, esas partes son contradicciones. Ahora, elementos de la lingüística.
La estructura elemental de la significación es binaria. Cuando decimos una cosa, sabemos que también está revertido otra interpretación. El espíritu humano funciona según una lógica donde un significante tiene sentido más que por la relación al significante opuesto, ¿ok? Eso es necesario que nosotros aprendamos. Ustedes vieron en el pre-sociolingüística, si lo recuerdo. La parte que nosotros hablamos y con la que interactuamos, muchas veces se opone en significación. ¿Cuántos de ustedes no habrán escuchado, por ejemplo, discursos que para ustedes lo interpretan de una manera contraria versus la intención que específicamente tienen como tal esos discursos, ¿no? Y eso es muy importante de sacar. ¿Para qué sirve todo esto que hemos estado descifrando en estos minutos? Sirve para articular. ¿Qué es lo que particularmente nosotros hacemos en el proceso de investigación? Sacamos, desagregamos, ¿sí? Desmenuzamos, si usted así lo quiere ver, todo el conjunto, todos los componentes de ese algo, pero los vemos de manera individual. ¿Cuál es el reto específico? El reto específico es articular, unir, resignificar lo que nosotros estamos percibiendo, lo que nosotros estamos analizando o lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, para articular en conjunto las interpretaciones posiblemente parciales logradas mediante el análisis formal. Para ver incoherencias y consiguientemente la validez de la interpretación dada a un conjunto de símbolos. Por eso a veces nosotros tenemos esos conflictos, porque a veces sobredimensionamos o a veces subestimamos esas interpretaciones. Para tomar partido, y mire que ahí lo dice entre comillas, para tomar partido al resumir la experiencia interna vivida en la lectura de la obra simbólica, para abrirse mediante este recurso a una lectura sociológica de la obra artística que vaya más allá de la línea de la sociología positivista y descubra en la semejanza de las relaciones el conjunto de relaciones sociales a que tiende un grupo social. El que el autor es parte y conciencia. En el cuadro semiótico se descubre, en efecto, una estructura como conjunto consistente de relaciones dinámicas. En ella cabe, entre comillas, leer la estructura social de que es manifestación y a la que creativamente tiende la obra artística, literaria y simbólica. Por ejemplo, y algo que a mí ustedes me conocen que siempre trato de hacerlo a través de realidades. Por ejemplo, ayer nuestra provincia de Santa Elena fue tendencia. ¿Por qué fue tendencia el día de ayer nuestra provincia de Santa Elena? ¿Quién me responde? Por el pescado. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la interpretación? Que nos vamos a morir. Fue parte de como un asombro para la provincia porque más o menos como que la gente se siente alarmada. Es una interpretación, ¿verdad? Es una interpretación. Entonces, miren, eso es lo bonito de esta. A mí me gusta muchísimo. Las materias que a mí me dan son magníficas para mí, para enseñarles. Ok, estamos hablando de esas interpretaciones, de esa resignificación. Entonces, días atrás, cuando ya en Simón Bolívar, creo que fue de la provincia del Guayas, en Carchi, que han existido estas manifestaciones telúricas, entonces ya se veía, ¿no? En Chile apareció el pez remo, entonces eso quiere decir que está en riesgo la zona costera de América del Sur. ¿Quiénes ingresaban ahí?
pues Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y hasta la propia Argentina. Entonces decían, bueno, ellos son los principales, o son los que tienen más riesgo de sufrir estos acontecimientos. Pero es una interpretación, ¿verdad? Es una lectura, como lo dice aquí. Y adicional a eso, nosotros podemos tomar partido, como por ahí me salieron unas caritas ahí tristes que ya nos vamos a morir. Entonces, ayer, una persona, y yo estaba leyendo, bueno, estaba viendo anoche el reportaje que le hacían a esa persona. Entonces, son pescadores bueno, que encontraron a este pez. Y entonces decía, yo lo cogí y me tomé una fotografía. Dice, ¿no? Así fueron las palabras, ¿no? Yo cogí el pez y me tomé una fotografía, pero inmediatamente fui tendencia, dice el señor. Entonces, ellos lo hacen de una manera primitiva, quizás de una manera inconsciente, pero ¿quiénes son los comunicadores? Y ahí entre comillas también, ¿por qué razón? Porque la comunicación ha tergiversado el sentido. Todos decimos así, no es que el ser humano por excelencia es comunicador. Eso es falso, ¿ok? Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque para la comunicación es necesario conocer. Y ahí viene el grosso error que muchas veces la sociedad tiene, de juzgar, de minimizar, de tratar de opacar la actividad que realiza el comunicador. Pararse frente a un público no es fácil, y sobre todo, pues hacer este tipo de interpretaciones. Acá lo hacemos porque en realidad estamos en un escenario pequeño donde todavía nos podemos equivocar, pero contrario a eso, por ejemplo, en mí, si tuviera que hacer un trabajo en relación a este pez que apareció, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues investigar cuántas certezas existieron a partir de la aparición de este pez que se lo asocia, que se lo interpreta a los terremotos en las diferentes ciudades. ¿Ok? Exacto, Mercedes. Bien, ahí vamos. Entonces, ahí viene. No es una contradicción ni es una oposición, sino que decían acá, no, ahora sí, se fregó Ecuador, pero no había sido Ecuador. Anoche, aproximadamente a las 10, se escuchaba que un sismo de 7.1 había afectado Filipinas. Entonces hay una reasignación de ese concepto, por supuesto que sí. Entonces, ahora sí, con mayor certeza, ¿qué va a pasar con la gente? Va a haber uno de estos peces e inmediatamente, ¿cuál va a ser el significado? Va a ser de que se viene un movimiento telúrico. Entonces, esas son las interpretaciones que nosotros sacamos a partir de escenarios, de eventos. Y eso es el comunicador, señores estudiantes. Eso no me lo va a decir nadie, pero hay que conocerlo. Entonces, por ejemplo, hoy día que amanecieron también las noticias, entonces era eso, ¿no? La asociación que existía entre el evento ayer en las playas o en las costas de Anconcito versus pues lo que ocurrió horas más tarde en Filipinas, un sismo de 7.3. Entonces, pues ahí podemos tener esas interpretaciones. Pero bien, ¿a partir de qué contexto íbamos a analizar este cuadro semiótico de Greimas? ¿Ok? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto imágenes que a lo mejor una persona dice, no, es que yo lo veo de esta forma, y el otro dice, no, yo lo veo de la otra forma? Y están mal o están bien. No podemos catalogar a nadie, eso es muy indispensable dentro de lo que nosotros tenemos como análisis cualitativo. Jamás poder juzgar si algo está bien o algo está mal. Son las interpretaciones, y esas interpretaciones tendrán significados distintos. Vuelvo y les repito, a partir de nuestras experiencias propias. Entonces, yo lo que hoy día les traía, y no sé si se los di
la clase anterior, era justamente de poder analizar cómo había sido ese proceso de evangelización que tuvo acontecimiento en la Amazonía años atrás. Entonces, por ejemplo, les voy a colgar también el documento para que ustedes lo puedan leer. Espera un ratito. ¿Ok? Ok, bien. Este es el documento del cual estoy sacando la actividad de hoy, ¿ya? Narraciones múltiples de fotografía patrimonial ecuatoriana, análisis de experiencia didáctica de la evangelización amazónica desde la mirada de Greimas. ¿Por qué se los muestro? Porque me gustaría que cuando ustedes planteen sus temas, ya dejen atrás los típicos temas que ya están colgados, que aprendan a hacer los procesos de narrativas transmediales a partir de estos procesos, ¿ok? Usted lo va a tener que leer, ¿sí? Pero yo me voy a centrar en el objeto del cual se realiza el análisis. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí, estas son, ¿ya? Entonces, no sé si lo vimos la clase anterior y si no, pues hacemos un repaso breve de lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace? Yo recuerdo, no sé si ustedes tendrán todavía por ahí esos que, contrario a lo que ahora se estila, ¿no? El celular lo hace todo. El celular, usted toma la fotografía y automáticamente se guarda con todo lo que es los detalles o las propiedades, el día, la hora, hasta si usted tiene activado el GPS, las coordenadas exactas donde usted se tomó la fotografía, ¿verdad? Entonces, acá, anteriormente, cuando no existía eso, entonces se acostumbraba a ponerle la fecha detrás de la fotografía, y ustedes van a poder ahí corroborarlo con su familia o con las personas un poquito más avanzadas de edad de ustedes. Entonces, ¿qué pasa acá? La temporalidad, y como usted está viendo aquí, se le asigna un código. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver a ciencia cierta que es lo que está ocurriendo a través de esta imagen? Por ejemplo, para vamos para María Fernanda Sandoya, ¿ya? María Fernanda, ¿nos puedes interpretar qué es lo que está ocurriendo acá con esta fotografía o con esta imagen, María Fernanda? Bueno, profesora, yo creo que es de que el señor que está ahí, todo al frente, creo que ha ido a visitar a esa tribu y para tener un recuerdo ha tomado una foto. Ok, bien, María Fernanda, ¿está bien? Es lo que ella interpreta, ¿ok? Vamos con Jocelyn Pita. Buenos días, Miss. Cuénteme. Nada. ¡Ey! Se nos fue la compañera. Ok, Denise Gabriela dice, Muñoz, la imagen está blanco y negro, típico de esa temporada. Pero bien, vamos a hacerlo rápido porque necesito avanzar con el otro curso, estoy con un tema más adelante. Entonces les decía, por ejemplo, acá, vemos un escenario de la Amazonía y a partir del título
que dice proceso de evangelización en la Amazonía. Por ejemplo, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la iglesia, ¿verdad? Que hace el proceso de evangelización, actualmente, ¿qué podríamos decir? Que fue una misión exitosa, pues resultaba ser que anteriormente, por la cultura, eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que pues que ellos adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Entre ellos, pues, el sol, la luna, la Pachamama, etcétera. Entonces, tenían ese contexto, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Entonces, ingresa, ¿sí?, el proceso de evangelización en estas tierras y tratan de transmitir esa cultura. ¿Qué vemos, por ejemplo, acá? Una persona que, si bien es cierto, está arrodillada, vestida como una civilización ya un poco más avanzada, y vemos atrás, ¿sí?, a amazónicos que aún mantienen su cultura, su vestimenta, que adicional a eso están con una estructura como una cruz a partir de ramales, ¿ok? Adicional a eso también vemos como personas que reflejan temor, y por otro lado personas que reflejan desconcentración del proceso. Una breve lectura de lo que trata o de lo que está ahí en la imagen. Por ahí alguien me puede decir, no, profesora, yo veo un poquito más allá de eso, yo veo a los niños contentos, yo veo, no sé, otras cosas. Bien, es que precisamente de eso se enriquece este proceso de análisis cualitativo. Por ejemplo, acá, ¿qué ocurre? Vemos también que las personas mantienen o sostienen su vestimenta, ¿no? Que ustedes conocen que lo típico es era solamente utilizar ese famosísimo taparrabo, nada más, y pues el resto del cuerpo dejarlo libre. Hablamos desde 1890 hasta 1920. Y luego pues tenemos desde 1921 hasta 1930. En cambio aquí, ¿qué vemos? Anabeli Solano. Anabeli. Aquí estoy. Ajá, ¿qué vemos en cambio aquí, Anabeli? Lo que yo veo es como representa una cultura. No sé si el señor que está en medio es un sacerdote o algo así, Ya. que tiene una cruz. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien que la quiera ayudar a Anabeli? El lado izquierdo Mira. parece que fueran monjitas, o bueno, porque están con cruz y tienen otro tipo de vestimenta. Bien, Del María Elisa. del lado derecho, se ve que es una familia, ya a comparación de la imagen anterior, ahora tienen ropa, los niños se ven un poco, o sea, se ve que tienen un poco más de atención, están mirando hacia adelante, están como que más concentrados a la imagen anterior. Y bueno, no sé si el señor será el mismo que está en la parte de arriba, pero ya tiene otro tipo de aspecto y ya tienen incluso cosas colgadas en su cuello. Ok, bien. ¿Alguien más? Por ahí cuando estaba hablando María Elisa, alguien más también quería hablar. Es como algo tipo religioso. Ujú. ¿Qué Tipo, más? tipo misioneros, por decirlo así también. Ajá. Bien, Maya. A ver, entonces, ¿qué pasa en ese contexto? Veamos, contrario a lo que ocurría en la anterior imagen, ¿verdad? Años después, ¿qué ocurre? Acá decía, no sé si es el mismo, ni yo tampoco lo sé, en realidad esa parte, pero aquí él en este contexto se mostraba, sí, se mostraba como parte
de este conglomerado. Si se dieron cuenta, él estaba como que identificándose, ¿verdad? Porque era el inicio de ese proceso. Pero ¿qué ocurre? Supongamos que era el mismo, ¿ya? Pero ¿qué ocurre años más tarde? Si usted se da cuenta, y este mismo personaje, ¿sí? Supongamos que es. Solamente si observan la mano de él, ¿cómo está? Sí, es como que él está protegiendo, no sé, algo así a los niños o haciendo una labor social, algo así. Haciendo una labor social. Se lo entiende como que él es el guía en este caso. Es como que si fuese el líder. Ha logrado el objetivo y de esta manera también ha logrado, como quien dice, civilizar ya a las personas, porque a diferencia de la otra foto que están así como sin ropa en este caso, acá ya tiene como un equipo, se podría decir, y junto a ese equipo trayendo más gente, más familias. Bien, Jenny. En efecto, sí. A veces nosotros, vuelvo y les repito, hay que entender muchísimo desde qué punto de vista o desde qué área nosotros vamos a interpretar. Si yo hago una encuesta en estos momentos y les pregunto cuántos de ustedes son católicos, estoy 100% segura que será como el 80% de nuestros estudiantes, versus pues los otros compañeros pues que tendrán sus diferentes religiones. Y bajo ese contexto, si yo les diría a ustedes, es que el proceso de transmisión de esa cultura fue negativo, usted me va a decir, no profesora, usted necesita un exorcismo, yo le voy a decir al párroco de mi iglesia que pues que le haga a usted un exorcismo porque hablar mal de la iglesia es pecado. Me va a decir esa parte, ¿verdad? Ah, a ver, Lenin, cuéntame. Pero es verdad, Miss. De hecho, lo que no mencionan esta religión es que en la época de las cruzadas, básicamente nos obligaron a, a creer en esta religión. Y a las personas en ese tiempo que no creían simplemente las mataban. Hasta que poco a poco nos fueron educando que esta era la única religión o el único paso a seguir. En Por eso efecto, Lenin. es que la gran mayoría de las personas somos de la religión católica, ya que vienen de lo que nos enseñaron o nos inculcaron la cultura española. En efecto, Lenin, gracias. Ok, y sí, tiene toda la razón. Vuelvo y les repito, aquí no vamos a hablar mal del proceso. Solamente estamos desagregando lo que están en estas imágenes. Lo que ustedes piensen, lo que ustedes saquen como conclusiones, serán sus interpretaciones. Ojo, yo no voy a hacer en ese contexto la persona que les vaya a hablar mal de la religión que ya tantos años han tenido, o que en su efecto esté viendo cosas que no están. Aquí simple y sencillamente lo que estamos haciendo es describiendo el proceso. Los procesos son terribles siempre, mis estimados estudiantes, siempre. Entonces tampoco no vamos a satanizar lo que en su momento hicieron estas personas, pero pues tenemos los resultados, ¿no? A partir de las imágenes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre particularmente cuando nosotros vamos sobre todo a estos tipos de civilizaciones que pues tienen sus creencias? Entonces, son reacios, así tal como usted lo ve acá arriba, si son reacios, y aunque aceptan que las personas pues vayan o estén inmersas en esa, no necesariamente están 100% convencidos, como lo vemos, por ejemplo, a esta persona de aquí, ¿verdad? Pero cuando ya comienzan a ser parte de ese conglomerado, pues usted ya ve esta otra realidad. ¿Y cuál es esa otra realidad? ¿Cómo lo podemos interpretar? Por ejemplo, este sacerdote está domando, entre comillas, ya a este grupo de personas. También vemos acciones distintas, como por ejemplo que ellos ya tienen ropa, ¿sí? Contrario a lo que en primera instancia habíamos
manifestado de que las personas seguían con sus vestimentas autóctonas. Adicional a eso, pues ya no solo está el párroco o el sacerdote, sino que ya está acompañado, de otras religiosas. Y ahí también tenemos que hacer una reclasificación. Profesora, ¿cómo se hace este proceso? Me parece interesante porque a partir de las fotografías, a partir de la imagen, nosotros podemos hacer un estudio. Por supuesto que sí, por eso yo siempre les digo, lenguaje fotográfico está, si mal no recuerdo, en el 4º semestre. Aprenda muy bien a hacer esa parte, porque usted puede darle significado a escenarios, a contextos que mañana más tarde puedan hasta inclusive ser parte de estas propuestas interesantes de análisis cualitativo. ¿Cómo se hace? Primero, pues se eligen las imágenes que van a ser interpretadas, se les asigna un código porque cada una tiene que ser identificada, y bueno, ¿cuáles son los elementos? Entonces, la descripción general de la imagen, lo que le decía en su momento a Anabeli, que la interpretara, ¿no? El sujeto protagonista, ¿por qué? Porque contrario a lo que ustedes puedan pensar, no, es que todos son protagonistas, eso es falso. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que siempre va a resaltar, y ese alguien siempre pues tenía que ser el de la iglesia, ¿no? El objeto o el objetivo, el destinatario promotor del objetivo, el destinador o beneficiario del objetivo, el ayudante, personaje o objeto que ayuda al objetivo, el oponente o personaje u objeto que obstaculiza el objetivo. Entonces, por ejemplo, con esta de aquí, ¿cómo se hace esa interpretación? Por ejemplo, aquí decimos, ¿cuál es la descripción general de la imagen? Una imagen grupal de un blanco junto a hombres, mujeres y niños indígenas. El hombre y los niños están arrodillados y se ve una cruz hecha con maderos casi en el centro del grupo. El sujeto protagonista es un hombre blanco, arrodillado, posee características distintas como su fisionomía y vestimenta. Además, sus brazos cruzados indican cierto poder o incluso confianza, ¿no? El objeto, integrarse a los indígenas y hacerles sentir confianza. Destinatario, promotor del objetivo, el hombre blanco, en este caso el sacerdote. Cuéntame, Lenin. Miss, tengo una duda. Dígame. Usted, este desglose, solo habla acerca de la imagen como tal, de lo que vemos, pero ¿qué pasa si alguien ya conoce el contexto de esa imagen? ¿Cambia todo? Tiene que ser una reasignación o una reinterpretación. Déjame terminar esta parte, Lenin, ¿ya? Listo, Miss. Ya. Es que justamente esa es la parte que viene luego, ¿no? Entonces, el destinador, el grupo étnico que tiene vestimenta occidental, acepta la apariencia física del nuevo integrante de la comunidad, imitando su forma de vestir. El ayudante, persona u objeto que ayuda al objetivo, la posición de rodillas que toma el sujeto hace que él se muestre dispuesto a compartir con los indígenas, y el oponente, pues justamente un grupo pequeño de indígenas que no han adoptado la vestimenta occidental a sus cuerpos, ¿no? Un oponente más son 3 mujeres de la derecha con sus rostros distraídos, negando la presencia de quien toma la fotografía. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Simple y sencillamente describimos todos los elementos que ocurren de la imagen. Ahora, dice Lenin, profesora, o sea, ¿y cuál es el objeto de hacer esto? Lo que les decía, y que parte inclusive de la reflexión que hace Lenin. Lenin dice, es que profesora, a nosotros jamás nos han dicho que, por ejemplo, la Iglesia Católica ha tenido que llegar a estas instancias para poder transmitir la cultura, ¿sí?, o la religión hacia estas poblaciones. Y que nosotros ya la tomamos
como default o como dada, porque pues así había sido parte del proceso de conquista de los españoles. Nadie nos dijo la parte negativa, simple y sencillamente es como nosotros la hemos venido arraigando a nuestras costumbres. Si no nos dicen lo contrario, pues nosotros asumimos que somos católicos, ¿verdad? Salvo el caso, pues las otras personas que ya han reinterpretado esto y ahora se han bautizado o han tenido esas experiencias con otras religiones, pero por default todos son católicos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice Lenin ya, ¿y cuál es el objetivo? Es justamente no decir las cosas negativas que hay, sino es que las personas puedan hacer una reinterpretación. Vuelvo y les repito, si nosotros hacemos un conversatorio con los miembros de la religión católica, ¿qué nos van a decir, por ejemplo, si el tema o la temática es el proceso de evangelización en los territorios amazónicos? Nos van a decir, fue una misión súper exitosa, todo siempre con la norma de respeto, siempre fue, en este caso, pues aceptando muchas veces el comportamiento reacio de las personas. Eso es lo que a lo mejor nosotros vamos a decir si somos parte de la Iglesia Católica. Si nosotros le vamos a preguntar y somos parte del grupo masónico, ¿qué nos van a decir? Fue un proceso muy terrible porque fue la transición de las costumbres que ya veníamos nosotros practicando años atrás con nuestras propias tribus, y bueno, y vinieron ellos y cambiaron todo el escenario. Puedes que ellos digan hasta inclusive que fue un proceso traumático porque tuvieron que adaptarse a eso, adicional de entender bajo su propia concepción de que ya no solo tenían a un líder, sino que adicional a eso, ese líder muchas veces tenía que hacer consultas al contexto religioso para conocer si en efecto sus actos no estaban alterando el contexto moral que pues tiene que ver con el tema de los dioses, ¿no? Entonces, esa parte es la esencia, Lenin, y todo el curso, de poder hacer una reasignación a esas interpretaciones que a simple vista nosotros podemos decir que fueron exitosas desde un principio. Y la historia y lo que hay detrás no se cuenta. Entonces, por esa razón es que hacemos este proceso. Y es lo que estoy tratando de decirles a ustedes, que mañana más tarde cuando tengan que plantear sus trabajos, no solamente se pongan a estar viendo, ay, que el proceso de alfabetización, que análisis de la fanpage, no, vamos a fotografías, vamos a estos procesos que son necesarios. Por ejemplo, me gustaría que ustedes mañana más tarde pues hicieran un proceso de análisis de cómo era la libertad anteriormente versus cómo se muestra actualmente a través de imágenes. ¿Cuáles eran los contextos? ¿Qué era lo que se exaltaba anteriormente en la libertad versus lo que ahora existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área de la Caleta, una reinterpretación. Lamentablemente, y vuelvo aquí, yo siempre me voy por el contexto lamentablemente político, no hay visión de nuestras autoridades en rescatar sobre todo esos contextos naturales que hasta inclusive marcan la diferencia con otras ciudades de nuestra propia región. Por ejemplo, La Caleta era algo significativo. Yo recuerdo allá en mis años también de escuela, cuando nosotros cantábamos el himno a la libertad, mirando el estandarte de nuestra ciudad y la emblemática caleta en el fondo del escudo de nuestro cantón. Entonces era algo que uno lo sentía como nuestro, ¿verdad? Ahora nuestras futuras generaciones, una de las principales preguntas, ¿no? O sea, ¿qué significa? Ah, es que esa era la caleta. ¿Y dónde está la caleta? Ah, no, es que se perdió la caleta. Entonces, yo, ¿por qué doy esta asignatura? Y sobre todo, pues ahora que estamos con estas reinterpretaciones,
porque con las disculpas del caso, muchos directores de comunicación muchas veces no transmiten esa necesidad apremiante que tienen estos componentes y que significan algo para nosotros. Entonces, vuelvo y les repito, contextos muy simples como ese, ¿no? O sea, el sector de la Caleta, ahora solamente lo decimos el sector de la Caleta porque ahí es donde llegan las embarcaciones, pues realizan los procesos del comercio, y la Caleta como tal ya no existe, o sea, ya es solamente parte del pasado y no se le puede hacer absolutamente nada, entre comillas, ¿ok? Porque ahora con todos los avances que nosotros tenemos, muy bien se pudo hacer algo. Yo por eso siempre digo esta parte, y eso es lo que yo trato de transmitirles a ustedes. El hacer, lamentablemente, política en los actuales momentos se ha convertido en una denigración desmesurada de imágenes o de anteponer intereses personales a los intereses colectivos, a los intereses sociales. Cuando sabemos desde la parte comunicativa que existen muchas cosas que hacer en nuestra provincia de Santa Elena, en nuestra localidad particularmente, como rescatar. Mire usted esta parte, vuelvo y les repito, muchas veces nosotros tenemos que remitirnos a imágenes para conocer cómo era antes nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestro cantón. Entonces, más que ahora las tendencias que existen y que son buenas también en lo que es las redes sociales, en lo que son los nuevos mecanismos de transmisión de información utilizando comunicación, pues estamos dejando atrás, por ejemplo, estas partes de aquí, ¿ok? Por ejemplo, mire aquí, dice, a partir de los datos anteriores, se evidencia que es el lugar propio ocupado por la fotografía en lo cultural, lo comunicacional y lo académico es indiscutible, puesto que como una forma de lenguaje no solo ha contribuido a la multiplicidad de lecturas de contextos históricos específicos, sino que de manera especial aporta a la construcción de nuevas narrativas. Ahí está tu respuesta, Lenin. No se trata solamente de ver la imagen, ya pues eso ya yo la vi, no, sino que vamos a construir nuevas narrativas, por eso se llama narrativas transmediales a partir de las fotografías patrimoniales bajo un cuadro semiótico de Greimas. Es esa reinterpretación, esa construcción de esas nuevas narrativas. Anteriormente me pudieron haber enseñado de una forma, pero ahora que yo ya conozco la mezcla de elementos, yo ya puedo deducir qué hay detrás de ella. No es simple y sencillamente lo que me dice la profesora, lo que me dice el político, lo que me dice mi líder, sino yo mismo puedo hacer mi reinterpretación. Ya, entonces resulta que no 100% fue felicidad, algarabía, sino que detrás de existe un proceso. Y mire, eso se va conjugando hasta inclusive en lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros vemos a un 2-1 que muestra resultados formidables, pero detrás de esos resultados hay un trabajo arduo, hay un trabajo de transmisión de información, de compromiso, que eso no se cuenta, pero que existe. Entonces, esa es la parte para el curso, ¿no? La construcción de nuevas narrativas. ¿Qué específicamente hay detrás de eso? Como soporte material por medio del cual se vehiculizan los relatos, se constituyó en una herramienta pedagógica de gran potencial para introducir a periodistas de información en la llamada ciencia de la imagen, ¿ok? Donde confluyen la semiótica y las percepciones, y desde ahí llevar a la aplicación los supuestos teóricos de uno de los referentes semióticos, Greimas, de su campo profesional. Siguiendo la propuesta greimesiana de la semiótica narrativa, los alumnos de periodismo trabajaron alrededor de una primera hipótesis sobre el requerimiento de documentos fotográficos en la actividad misionera de los salesianos para demostrar los éxitos de su actividad con los jíbaros de la Amazonía ecuatoriana. Alrededor de esa sospecha, el tránsito de la narración oficial a esa primera lectura
lectura, en términos del análisis propuesto por Bardeen, no fue muy distante de la narración oficial. Los religiosos, como responsables de un orden social, contribuyeron a que poblaciones como los Shuar y los Achuar adopten formas de civilización occidental. Sin embargo, al profundizar en los sentidos, aplicando un análisis semiótico de contrarios, se evidenció que la supervivencia de esas poblaciones como grupo demandó el sacrificio de las costumbres, creencias y formas de entender el mundo. La negación del yo Achuar, frente al catequista implicaba para el primero asumirse como lo negativo, lo que no debe seguir siendo, lo mutable que se refleja en las posturas forzadas de adultos y especialmente de niños, mientras que para el segundo implicó haber logrado algo que el Estado ecuatoriano y dos congregaciones anteriores, jesuitas y franciscanos, no pudieron: encajar a los nuevos compatriotas en la vida nacional. Las fotos relatan de forma más o menos explícita el éxito del proceso, todas habladas desde la óptica del advenedizo, donde quien no habla pasa de temido salvaje a temido civilizado. Entonces, esa es la parte Lenin. Yo sé que ustedes siempre quieren saber rápido las respuestas, ¿ok? Pero en su efecto. Usted me dirá, profesora, ya son imágenes, podemos hacer las interpretaciones, sí, las que a simple vista se ven, pero cuando nosotros hacemos un análisis profundo, delimitando las cosas, nosotros nos vamos a dar cuenta que existen reinterpretaciones que a simple vista no se ven, que, vuelvo y les repito, para muchos pasará esto como algo poco digerible en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto ha sido un proceso difícil de llevar, ¿ok? Contrario, bueno, yo por eso, verán, yo les voy a ser sincera en este aspecto. Yo no estoy en contra de nadie, por si acaso usted lo vaya a interpretar de esa manera, pero para mí sí es necesario poder transmitir este tipo de conocimientos, porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros adoptamos ya las cosas como están dadas y nunca hacemos una reflexión profunda de qué es lo que hay detrás, ¿ok? Vuelvo y les repito, miren, hemos hecho un trabajo bastante chévere con lo que pasó ayer, con las interpretaciones de nuestra, bueno, yo vivo en La Libertad, por eso hablo de La Libertad, ¿no? Pero también podemos hacer con otras ciudades, con otras contextos emblemáticos que a lo mejor ya no existen o que a lo mejor están degradados, ¿no? Entonces, esa parte es importante que nosotros tengamos en cuenta. Yo les voy a dejar colgado el documento completo para que usted lo pueda leer, toda vez que tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre, sexto semestre, no nos vamos a ver, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ustedes ahí ingresan al proceso de formación. Cuando nosotros fuimos partícipes del proceso de reconstrucción de la malla curricular, que ustedes ahora la ven, yo siempre les he dicho que esa malla dota o trata de que ustedes desarrollen destrezas y habilidades en todos los sentidos. En, por ejemplo, manejo de imagen corporativa, en manejo de relaciones públicas, comunicación organizacional, periodismo, dicción radiofónica. O sea, usted sale con verdaderas herramientas. Entonces, por esa razón, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, usted se va hacia la rama de la comunicación en diferentes ámbitos. Pero usted no se olvide, por favor, de esto que ahora usted está arraigando. ¿Por qué? Porque en cada uno de los niveles usted sí va a encontrar implícito el proceso de investigación y en cada uno usted le tiene que estar dando sentido. A ver, ¿qué es lo que yo quiero transmitir a través de esto que estoy realizando? Y si eso en realidad no se opone o no contradice a lo que usted quiere interpretar,
mañana más tarde, cuando ya no solo sea el actor, sino más bien ya sea esa persona que analiza lo que ya está dado. Entonces, esas partes son muy importantes que usted las tome en consideración. Uno solamente de los diferentes tipos de investigación que usted puede realizar. Las narrativas transmediales, poder hacer esa resignificación de lo que particularmente nosotros podemos asumir como que ya está dado. ¿Ok? No sé si usted tiene preguntas. No, preguntas. Preguntas. Mire que les estoy diciendo. Ok, bien. Otra de las formas de realizar este análisis cualitativo es esos discursos, ¿ok? Discursos, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente nosotros culturalmente, mire que ahí vamos hasta inclusive a hablar solo de nuestra localidad o nuestra provincia de Santa Elena. Localmente sabemos que ¿dónde nosotros nos informamos? ¿A través de qué medios nos informamos, Marcela? Ya, eso lo podemos informar a través de los medios televisivos, radiales, a través de redes. Pero por cultura, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Dónde recurrimos a informarnos? Díganme que los perritos de aquí estaban ladrando y no les escuché muy bien. Ok, ¿dónde nosotros particularmente recurrimos para poder informarnos de lo que ocurre localmente, Marcela? Yo sé que ahora me vas a decir, y ahora las tenemos las redes redes sociales, pero anteriormente, Lenin, vamos. La radio, Miss. Yo me he dado cuenta que aquí al menos en lo que es Santa Elena usan bastante la radio todavía. Exactamente, sí, eso es bueno que lo tengan ustedes presentes, las personas que, bueno, yo sé que ustedes son súper que jovencitos y en ese contexto sí, es verdad lo que dice Lenin. Lenin dice, a contrario a lo que ocurre en otras provincias, sí, o en nuestras ciudades, es precisamente el tema de las radios. Por eso es que las radios no desaparecen en la provincia de Santa Elena, sino más bien a medida que transcurre el tiempo, están haciendo la convergencia de medios, ¿verdad? De la convergencia desde ese contexto que nosotros vemos como físico, quizás, y lo estamos enviando a lo que es el contexto digital, ¿verdad? Ahora, hasta inclusive ni siquiera cambian los nombres, simple y sencillamente nosotros vemos a través de los famosos streaming, ¿ok? Pero que están avalados por radios, ¿ok? Y que tienen su fanpage, ¿ok? Entonces, en efecto, nosotros nos informamos culturalmente, vuelvo y les repito, a través de los procesos de las radios. Y a través de las radios, pues las dinámicas son bastante importantes, ¿no? A tal punto de que pues todas las radios, la mayoría de las veces, ¿sí? La mayoría de las veces, pues transmite esa información a través de esas ondas sonoras y nosotros siempre vamos a estar atentos a lo que nos indican, ¿verdad? Pero ese proceso se llama discurso, ¿ok? Discurso. Entonces, ¿por qué es necesario, profesora? También podemos hacer un análisis discursivo, por supuesto que sí. Y de hecho, esa es la otra actividad que nosotros tenemos para el día de hoy, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con esos discursos que se pueden ver hasta inclusive a través de la imagen? Y esa parte es lo que hoy día nosotros vamos a ir analizando en esta segunda parte de nuestra sesión. Por ejemplo, ¿cómo
ustedes consideran, o cuáles ustedes consideran que es uno de los políticos más emblemáticos de la última década? Si yo les preguntara esa parte de ahí, ¿qué me responderían ustedes? Rafael Correa, Miss. Ajá, ¿por qué? Porque, bueno, desde mi punto de vista, como yo digo siempre, todos roban, pero él sí hizo obras, a pesar de que, o sea, que todo el mundo lo critica, porque obviamente si haces bien las cosas te van a criticar, y si no lo haces igual, de igual manera. Ujú. Ok, ¿alguien más? Más allá de eso, Miss, de que si robó, no, porque ese pensamiento no está bien, no está bien, sí, pero se vio un gran cambio, al menos, por ejemplo, lo que yo sí noté fue en la creación de la asamblea, ya que yo recuerdo que cuando yo era niño y veía lo que en ese momento se llamaba el Congreso Nacional, me parece, y se le denominaban diputados, era todo un circo, pero Correa, la verdad que hizo un gran cambio en eso, puso bastante fuerza dura, por decirlo así, para cambiar todo eso. Ujú. Ok, ¿alguien más? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál ha sido uno de los políticos más emblemáticos en la última década? ¿No? ¿Nadie más? Bien. Déjame ver algo que estaba justamente buscando. Aquí está. Ok, bien. Bueno, en realidad es una percepción y un debate que pues siempre se abre. De hecho, han transcurrido ya 8 años aproximadamente, perdón, 8 años, 6 años aproximadamente, pues de ese proceso de transición que nosotros veíamos, ¿no? En su momento, pero que contrario a lo que a ciencia cierta podemos determinar y bueno, lo que sus compañeros han indicado es sus percepciones, sus interpretaciones, que pueden ser contrario, que pueden ser en ese contexto similares, pero en eso consiste pues, nuestro análisis. Y ese es uno de los procesos de debilidades. Dice Marilisa Lenin es verdecito. Se evidencia a través de qué cosa? A través de ese discurso. Y precisamente es ahí donde nosotros vamos a atacar, ¿sí? Nosotros conocemos que desde el área de la comunicación, nosotros tenemos que ser desde el contexto imparcial, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, tampoco no es oculto de que a través del proceso cualitativo nosotros también podemos exponer nuestras creencias y nuestras propias interpretaciones. De hecho, acabamos de cerrar uno de los procesos de investigación bajo el contexto cualitativo donde netamente están ligados a lo que nosotros podamos interpretar y la interpretación es muy subjetiva. Va a venir desde el contexto de lo que nosotros hayamos creado, hayamos generado, hayamos creído, ¿ok? Entonces, pero dentro de la comunicación también es necesario ir viendo patrones, ¿ok? Y uno de esos es lo que les voy a mostrar a continuación, ese famoso discurso visual. Y así como existe este discurso visual, también existe el discurso o el análisis de discursos o el análisis de contenidos. ¿Ok? Por eso les mencioné hasta inclusive el tema de la radio. El discurso visual en la comunicación gubernamental de Ecuador, la propuesta de análisis. Y a breves rasgos, por el tema de tiempo, nosotros pues lo vamos a realizar. Ya vuelvo y les repito, nosotros estamos atrasados por unas clases ahí por estos temas de la universidad. Entonces, la primera pregunta, la de cajón siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo
el personaje, a tal punto de que hasta inclusive todavía encontramos las interpretaciones que acabamos de escuchar de sus compañeros. Y entonces existen diferentes áreas, ¿ok? Pero esas áreas no son necesariamente algo, algo que no estuvo estructurado. A esa forma quiero llegar. Ayer yo no sé si ustedes visualizaron o fueron o visitaron el stand de opinión pública, ¿ok? Y a mí me pareció bastante interesante el contenido que se sostenía en esa parte, ¿no? O sea, ¿cómo o cuál es ese rol que cumplen los medios de comunicación, que cumplió en su momento el andamiaje comunicativo de este personaje a tal punto que si nosotros hacemos un recuento, entonces ineludiblemente que el posicionamiento de la imagen todavía se encuentra, si usted me pregunta a mí, en el 60% de la población. Y sobre todo, que ustedes conocen que se viene un año electoral, pues seguimos buscando a los mismos personajes, seguimos buscando la misma imagen, y no es, vuelvo y les repito, coincidencia. Eso tiene una razón de ser, y por eso hoy estamos viendo lo que es el contexto del análisis del discurso visual. ¿Qué hizo de bien el equipo de comunicación a tal punto de que todavía nosotros, aunque él no está en juego, lo seguimos nombrando? Y por ejemplo, en ese contexto, uno de los principales elementos fue la marca que manejó, ¿ok? La marca país. No fue, aunque la inversión que se realizó fue justamente para el posicionamiento de la imagen del país, no es contrario a lo que nosotros interpretemos, que todo ese andamiaje comunicativo fue para el posicionamiento de la imagen de este personaje, ¿ok? A tal punto que cuando él salió del gobierno, se llevó absolutamente todo. Nadie más pudo utilizar los logos, porque todo habla de él. El tema de las camisas, o sea, vuelvo y les repito, el tema de la comunicación es muy importante porque a veces nosotros expresamos o repetimos lo que inclusive los medios de comunicación en su momento hicieron. Entonces, por esa razón es muy importante y muy fundamental pues analizar y tenemos muchas veces que sacarnos las camisetas de lo que particularmente nosotros podamos percibir para hacerlo desde un contexto objetivo, es decir, sacando, así como lo hicimos a través de las narrativas transmediales, asimismo sacar de todo ese discurso visual, de lo que tanto bombardeaba, qué hay en esencia específicamente. Entonces, de eso data este análisis visual, donde nosotros podemos ver que existen muchos componentes, por ejemplo, el branding, y esta primera parte es muy, muy especial, ¿no? La relación entre figuras políticas y marcas país es un tema que ha suscitado cierto interés en los últimos años, principalmente en los países latinoamericanos, donde algunos presidentes la han convertido en una campaña política presidencial, y no como una estrategia de branding perdurable y blindada a los efectos del pensamiento ideológico de un presidente, ello sin tener en cuenta que la marca país pertenece teóricamente al Estado, a la nación y no al gobierno, al personaje, a ese individuo. Entonces, esa parte es importante de que nosotros la tengamos, porque si no, tenemos esas reinterpretaciones que ya las escuchamos a simple vista. A nivel metodológico, en este proceso se propone un análisis de discurso visual de tipo informativo mediante una investigación cualitativa
que considera que el estudio, y en complemento a lo enunciativo, las dimensiones morfológicas y compositivas. La selección de las imágenes responde a una muestra representativa intencionada, siempre se los dije, de 3 fotografías provenientes de un corpus de 300, que ha sido objeto de estudio de una investigación doctoral. La lógica para escoger las mismas se sustenta en la circulación de 2 de las formas más recurrentes de comunicación gubernamental del mandatario, que adicionalmente dan cuenta de la relación entre la marca país y el líder al poder. La primera forma es un acto político gubernamental denominado enlace ciudadano. La segunda forma se vincula directamente a la presencia de Correa en la inauguración de obras públicas construidas durante su periodo constitucional del año 2007 al 2017. Por eso les digo, ustedes que van a ver lenguaje fotográfico, es necesario que dinamicen o que mezclen todos estos componentes porque todo esto comunica. Entonces, bueno, voy a avanzar rápidamente. Yo les voy a dejar colgado esta parte para que ustedes pues puedan ver, ya que muchas veces dicen, ay profesora, pero es que yo me confundo cuando yo tengo que hacer la propuesta de las dimensiones y los ítems que voy a analizar, y sobre todo ahora que usted me pone a analizar una imagen corporativa o una marca, entonces es muy difícil para nosotros hacer la dimensión, y eso no es así. Usted tiene que tenerla clara, qué es lo que va a hacer, y por eso siempre le estoy tratando de transmitir el mensaje. No se deje llevar por sus interpretaciones, por lo que usted conoce, por sus propios sentimientos, sino más bien trate de hacer este proceso de manera objetiva, de simple y sencillamente analizar lo que tiene que analizar. Por ejemplo, en la dimensión morfológica que indaga las unidades, ¿cuáles son los 2 componentes? Los recursos visuales básicos de la forma, punto, línea, contorno, plano, superficie, volumen, textura, color, tinte o matiz, tono o claridad, saturación o pureza. Siempre son contrarios o, en ese contexto, opuestos. Iluminación, luz y sombra, dirección, dura, suave, natural o artificial. Ahí ustedes tienen hasta inclusive los autores, en este caso Abreu 2012. Recursos visuales básicos de la relación de la forma, la proporción, la ubicación, la escala, la dirección, el sentido. Y usted ya se va dando cuenta que no es casualidad todo lo que pasaba en el proceso comunicativo del exmandatario. Espacio y campo de visión, abierto, cerrado, interior, exterior, fuera o dentro del marco fotográfico. El plano fotográfico, general, primer plano, de detalle, otros. En la dimensión compositiva, que indaga en las combinaciones, por eso les digo, en lo que usted a lo mejor cree que es inocente, discúlpenme, pero nada en comunicación es inocente, siempre hay algo detrás de. Recursos para la organización formal, analogías, similitud, agrupación en forma, posición, color, contraste, diferenciación por textura, por iluminación, otros. Jerarquía, nitidez total o parcial. Toma fotográfica, punto de vista o ángulo fotográfico, picado, contrapicado o a nivel. Efectos perceptivos, tridimensionalidad, profundidad, figura, fondo, perspectiva, continuidad, cierre, repetición, regularidad, ritmo y simetría. Los recursos para la valoración formal, orden, simplicidad y complejidad, equilibrio, peso, tensión, unidad, armonía, redundancia, pregnancia, nivel de iconicidad, escala o grado de abstracción, isomorfismo. Y la última, que es la dimensión enunciativa, indaga en la totalidad por el sentido. Los factores lingüísticos y extralingüísticos, texto formal, literal e inferido como complemento del sentido, contexto en tanto condicionante de producción, aspecto, rasgos y expresiones físicas, gestos, pose u otras, lo mostrado y no mostrado, monosemia y polisemia,
tiempo y espacio, variantes e invariantes, huellas e índices. Por eso yo, en alguno de los casos, lamento muchísimo que ustedes pues todavía crean en la inocencia de ciertas cosas. Todo esto tiene un andamiaje y este andamiaje tiene una conjugación perfecta. Por esa razón es que cuando pues lamentablemente vemos a simple vista situaciones, creemos en la inocencia de las cosas. Pero pues acá favorablemente hacemos estos análisis a profundidad donde pues justamente vemos cómo es el andamiaje. Y aquí tenemos una que hasta inclusive nos pertenece. Figura 1, inauguración del Centro de Atención Ciudadana Salinas, 27 de noviembre de 2014, Reynoso y Presidencia de la República 2014. Vuelvo y les repito. Perdónenme que yo sé y nunca voy a retractarme de lo que voy a decir. Particularmente, ustedes conocen mi posición, ¿ok? Siempre, nunca se los he negado. Y pues precisamente porque nosotros analizamos a profundidad ese contexto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Vemos una estructura donde no hay forma de distraer la visión. Nuestra visión está centrada. Pueden existir cromas, pueden existir estructuras, líneas, ¿sí? Pero el posicionamiento está clarísimo. Y hasta inclusive, yo tengo conocimiento, ¿sí? De que se daban las indicaciones, hasta inclusive cómo las personas tenían que ir vestidas, de tal manera que la imagen de este exmandatario siempre esté ahí, siempre esté posicionada. A lo mejor el resto de lo que nosotros podamos ver son insignificantes, pero este personaje, con solo el logotipo de Ecuador, la marca país de la que se invirtió bastante dinero, está siempre él en posicionamiento. Vuelvo y les repito, hay estructura, hay colores, ¿sí? Pero siempre está él. Y señores, para eso se estudia. Por eso los Alvarado, que ustedes conocen, ¿verdad? Ganaron millonarios contratos porque cumplieron el objetivo. El objetivo jamás fue exaltar la imagen gubernamental o la imagen del país, perdón, sino que siempre fue exaltar la imagen de este personaje. Y vuelvo y les repito, si nosotros nos remitimos a una encuesta, nuevamente, vuelvo 6 años después, él sigue tomando el liderato, ¿ok? En posicionamiento presidencial, porque estuvo muy bien conjugadas todas las dimensiones que se debieron hacer. Por eso, no cualquiera puede estudiar comunicación, estimados estudiantes. Por eso, cuando ustedes están en el pre, ¿sí? Yo siempre defiendo nuestra carrera. ¿Por qué razón? Porque no es inocente. No es inocente la comunicación. Lamentablemente los pueblos pecan de inocente, pero el que sabe ejercer la comunicación sabe lo que quiere transmitir, sabe lo que quiere posicionar, sabe a quién quiere elevar y a quién quiere bajar, ¿ok? Por esa razón es que en este contexto, cuando hablo del análisis cualitativo, siempre hago esas preguntas, y no es para que ustedes mañana más tarde que vuelva a hacer una pregunta se me queden callados, sino es que ese es el pueblo, ¿ok? Ese es el pueblo, el que escucha, el que todas las semanas tenía que estar en la sabatina, y ojo, que todavía no ingreso a ese proceso, ¿ok? Que también es rico en análisis. Entonces, a partir de la imagen, y seguimos en el tema de imágenes, ¿ok? Vuelvo y les repito, tengo conocimiento que a todos se les daba la orden, todos con camisas blancas, sin nada, sin ningún contexto llamativo, porque el único que va a llamar la atención es nuestro presidente, el Mashi, ¿ok? Vuelvo y les repito, aquí está una
de las imágenes que más aporta a esta comprensión, a esta dinámica, ¿ok? Todos pueden estar, pero nadie se exalta más que este personaje. Y por eso cuando hay personas que mencionan sobre la inocencia de la comunicación, yo siempre estoy en oposición, porque esto no es inocente. Esto es De muy... forma intencional. Perdón, es intencional, como dice Jenny. Y aquí está. En la relación a la cromática se presenta una totalidad a color, sin embargo este recurso fragmenta la fotografía en 3 bandas horizontales. En primer lugar, y de abajo hacia arriba, una banda inferior en escala de grises, que corresponde principalmente a los pantalones de los actores masculinos presentes en la foto en plano americano. En segundo lugar, una banda de doble de altura que la anterior y que se distingue por un predominio del blanco y azules claros en las camisas de los actores antes mencionados. Y finalmente, en la zona superior de la imagen se presenta igualmente el blanco como fondo y cielo. Se superpone, sin embargo, a esta ausencia de color en blanco, una variedad cromática de planos trapezoidales en verde, anaranjado, rojo, violeta y un manejo de saturación que transita tanto hacia la claridad como hacia la oscuridad. Ello en una sutil transición de luminosidad que, aunque se materializa sobre formas fragmentadas, se visualiza como una unidad dada la simetría radial. Esta radialidad organiza desde un centro oculto, por eso les digo a ustedes, cuidadito, cuidadito con que me digan mañana más tarde cuando tengan que hacer sus análisis, que todo es inocente, porque nada en comunicación es inocente. Un centro oculto sobrepasa dimensionalmente los límites de la fotografía, a la vez que la fachada de la obra arquitectónica sobre la cual se ubican los trapecios y que corresponde al centro de atención ciudadana. Acá tenemos otra de las imágenes, ¿verdad? En cambio acá ya no es necesariamente blanco, pero a pesar de que se juega con los colores, ¿quién sigue siendo exaltado? O sea, por eso siempre yo les, contrario a lo que ustedes puedan estar pensando, pueden existir muchísimos elementos, pero la comunicación o el equipo de comunicación siempre tenía un objetivo específico, la exaltación de la imagen de este presidente. Y pues ahí ustedes están viendo esta parte, ¿no? Entonces, eso desde este contexto. Bueno, y aquí, por ejemplo, aquí vemos como una oposición, pero siempre sigue siendo lo mismo. Y aquí está otra, ¿ok? Aquí está otra. Nunca era, como se decía, ¿no? El tema de las obras, y no siempre era la sonrisita, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos esa parte. Bien, aquí está, siempre me voy a esta parte de aquí, sí sería interesante que ustedes la puedan leer para que ustedes vean cómo se realiza. ¿Por qué? ¿Y por qué lo enseño en este segundo semestre? Porque particularmente a mí me da muchísima pena con los estudiantes cuando llegan al proceso de titulación y están sacando sus análisis de resultados, sus conclusiones, sus recomendaciones, y muchas veces no tienen argumento. Y eso para mí es muy penoso. ¿Por qué razón? Porque se supone que en estos cursos es donde ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Conclusiones, por ejemplo, las imágenes analizadas informan y muestran para convencer, como hemos visto en la reiteración de las obras generadas durante y por el gobierno de Rafael Correa, imágenes que dan valor y legitiman su mandato mediante el discurso visual. Esto apalancado por el espectador de las mismas, no solamente en tanto el lector de las imágenes, sino también de la mano de la ciudadanía presente en las fotos y que valida como testigo lo realizado. Destaca en la indagación el uso de la marca país Ecuador ama la vida, considerada como telón de fondo de la comunicación política del gobierno de Rafael Correa en tanto proceso inédito en el Ecuador y que hace uso intensivo de las redes sociales, en particular de Facebook, como plataforma oficialista informativa preferencial. Se distingue un uso recurrente de la marca nacional en un contexto sociopolítico.
Además, se halla ubicada sobre la vestimenta del exmandatario, específicamente próximo al corazón, por eso es que se los ganó a todos, ¿no? Y en sus camisas, igual destaca la misma por su distinción mediante el uso en aplicaciones de gran tamaño y con énfasis cromático por su ubicación sobre fondos blancos. Por eso siempre les digo, lo que ustedes creen que es inocente, al final de cuentas no es inocente. Esto último en referencia a las fachadas arquitectónicas de las obras inauguradas por el gobierno, educativas, vinculadas a la salud, viales, turísticas y que se erigen a lo largo de todas las regiones nacionales, tanto en la sierra como en la Amazonía. En este orden de ideas destaca un Estado-nación que como enunciador modelo y oficial de la marca país, por el creador empírico Rafael Correa. Por otra parte, cabe resaltar la integración de recursos visuales, compositivos y técnicos vinculado en gran medida al campo del diseño, la fotografía, la semiótica. Por eso les digo, mis estimados estudiantes, aprendan, ¿ok? Y el arte, todos los cuales permiten al lector construir sus competencias para leer en los textos visuales las diferentes narrativas y significados. En este orden de ideas se favorece en las imágenes analizadas un sentido que circula a través de discursos que aluden a lo religioso, lo multiétnico, lo pluricultural, a la vez que una construcción de sí mismo en referencia al mencionado jefe de Estado. Ok, a ver, vamos Lenin, cuéntame. Le quería comentar que es verdad lo del trabajo de los departamentos de comunicación que fuera muy importante, pero creo yo que más allá de esto también escogieron a un buen personaje, a un personaje que tenía bastante carisma y se supo ganar a la gente, ya que ese fue el fuerte también de Rafael Correa, porque recuerdo que cuando él salió y propusieron a Lenín Moreno para el nuevo periodo y él lo apoyó, trataron de hacer lo mismo, ya que el logo de la 35 del país siempre fue la imagen de Rafael Correa en blanco, pero después trataron de cambiarlo con la imagen de Lenín Moreno, pero no funcionó igual de la misma manera que funcionó con él. Ajá, bueno, ahora solo yo no estoy analizando obras, si se han dado cuenta, yo no estoy analizando obras, yo solamente estoy analizando el campo comunicativo, por si acaso. ¿Ok? Ok. En términos de producción del discurso, se muestra una enunciación polifónica que da cuenta de los diferentes enunciadores tras las imágenes estudiadas. Fotógrafos, camarógrafos, presidentes, así como profesionales del diseño gráfico o escenográfico y de la comunicación visual, todos los cuales intervienen en la planificación estratégica de escenarios dirigidos a eventos políticos, así como en la realización de ediciones fotográficas pensadas para su circulación. Para cerrar, se recomienda indagar en las imágenes que circulan también en redes sociales frente al nuevo mandatario del Ecuador desde el año 2017, Lenín Moreno Garcés, vinculadas igualmente a la comunicación de gobierno, y ello para encontrar o no similitudes y diferencias respecto al presente, análisis que permitan ampliar la mirada en torno a las estrategias, particularidades, variantes e invariantes, comparando así los procesos comunicativos entre Correa y Moreno. En realidad, vuelvo e indico, ¿qué es lo que particularmente quisiera que ustedes no se lleven? Vuelvo y les repito, nosotros tenemos diferentes formas de interpretar la historia, el contexto político, cada uno tiene su forma de analizarlo y es respetable. Acá no es que nos vamos a pelear con Lenin o también nos vamos a pelear con Cruz porque piensan distinto o defienden ideas. Vuelvo e indico, ¿sí? Hay una diversidad de interpretaciones, pero recuerden que acá no estamos en el contexto político, acá estamos en el contexto de la comunicación. Y contrario a todo este escenario, es necesario que seamos conscientes de algo, que la comunicación cumple un papel fundamental, que cuando nosotros vamos a hacer los procesos de análisis de discursos, los podemos hacer desde inclusive hasta el discurso visual, donde
el escenario se vuelve más complejo cuando tratamos de desagregar o de dimensionar cada uno de los ítems que están involucrados acá. Lo que les decía al inicio de nuestra sesión, en comunicación nada es porque se dio, todo es un constructo. Y precisamente para eso ustedes están acá, para saber cuáles son esas dinámicas, cuáles son esas estrategias comunicacionales que luego llevan a estos puntos de discusión y debate, que son muy ricos en producirlos, porque precisamente a partir de eso es que nosotros aprendemos. Vuelvo e indico, hay muchísimas cosas que nosotros tenemos presente dentro de estos análisis. Y eso que no vamos todavía al análisis de discurso, que ese es otro cantar, ¿ok? En realidad, en comunicación nosotros podemos hacer muchas cosas y por eso es que a partir de este capítulo, que es análisis desde el punto de vista cualitativo, quisiera que ustedes se lleven esas ideas, ¿ok? De que mañana más tarde que tengan que plantear sus trabajos, no solamente se vayan a ver, ay, que la fanpage de Toledito TV, que la fanpage del Vocero, que la fanpage de no sé qué. No, señores, o sea, aprendan a qué cosa, a interpretar, porque de eso se trata. Lamentablemente, tal como lo evidencié en inicio a estas sesiones, ¿verdad? Muchos de nosotros nos dejamos llevar, ¿por qué? Por lo que repiten o por lo que se replica, más no por lo que nosotros construimos, por lo que nosotros interpretamos. ¿O quién de ustedes se ha sentado alguna vez y ha dicho, a ver, bueno, vamos a hacer un proceso objetivo de análisis de las, supongamos, de las obras de Valdivieso, por ejemplo, para ya no hablar del Verdecito, ¿ok? O quién se ha puesto a decir, ok, ¿qué es lo que realmente ha hecho fulano, mengano, sultano? ¿Qué es lo que ha querido transmitir o lo que está publicado en redes sociales versus lo que realmente se ha hecho? Eso es lo que yo quisiera que ustedes realizaran. Vuelvo e indico, este año es un año político, donde a lo mejor se rasguen las vestiduras muchos politiqueros y vayan a decir tantas barbaridades que solamente es contexto discursivo. Pero la imagen, la fotografía y lo que nosotros podemos palpar es totalmente distinto. Así es que siempre, lamentablemente, tenemos que vernos involucrados en el contexto político desde el tema de la comunicación, pero es precisamente esa la que nos mueve a que ustedes tomen las mejores decisiones y en algún momento podamos elegir a autoridades que realmente deberían estar y no a simples improvisados que lo único que hacen es endulzarnos la vista o el oído y mañana más tarde pagamos las consecuencias. ¿Ok? Bien, señores estudiantes, como les mencionaba, voy a dejarles colgados estos dos trabajos y voy a dejarles un tercero, que es el análisis discursivo. Y les doy un abrebocas de esta parte, ¿ok? Necesito que ustedes pues realicen el debido diario reflexivo sobre estos dos PDFs o estos dos artículos que son científicos en relación a la parte comunicativa. Deje a un lado el contexto político, que si usted es verdecito, que es anaranjado, que es rosado, que es rojo, déjenlo atrás y solo concentrémonos en lo que es la comunicación, ¿ok? Y bueno, y el último es precisamente del análisis del discurso. Cuando usted se va a dirigir a un público o a una audiencia, usted no puede improvisar. Siempre tiene que articular, ¿ok? Y es precisamente lo que siempre se trataba de realizar en los discursos de este personaje. Que ahora lo vemos porque precisamente si hablamos, por ejemplo, de los discursos de Lenín Moreno, a lo mejor para nosotros la imagen es de un tartamudo, perdón, no estoy haciendo discriminación, pero pues ustedes conocían muy bien
los discursos de Lenín Moreno, si no había un teleprompter o no existía un documento del cual hasta inclusive para poderlo leer tartamudeaba, entonces pues no había un discurso. No lo vemos a él como un orador, no lo vemos a él como alguien que en realidad a través de ese discurso pues proyectaba una imagen de seguridad de mandatario como tal. Ahora hasta inclusive se habla de los tonos que emplea Guillermo Lasso, hasta inclusive eso. Y todo eso de ahí forma parte de lo que nos interesa en los procesos comunicativos, contrario a lo que siempre pues, se sostenía de este personaje, que pues, se posicionó muy bien a través de estos discursos que eran muy bien preparados. Y esa parte pues se las voy a dejar a ustedes para que la puedan leer a tal punto que la próxima clase podamos hacer un proceso de discusión en la clase, ¿no? Entonces eso era todo lo que teníamos para hoy día. Creo que hasta ahí estamos al día ya con los del otro curso, así que aspiro que puedan realizar sus trabajos. Ricardo, si yo ahora no lo voy a poder colgar porque tengo que salir urgente al Instituto de Posgrados porque tenemos una reunión a las 10 de la mañana. Así es que si no lo ves hasta el día de mañana, Ricardo, escríbame por favor para poderlo subir. Y pues les agradezco muchísimo por haber acudido hoy a las clases. Nos vemos, si Dios permite, la próxima sesión. Tengo que salir urgente. Chao, chicos.